El propósito de este espacio es que puedas generar un hábito de lectura bíblica donde cada día la palabra del Señor ingrese a tu corazón. Porque así como todos los días nos alimentamos de alimento natural, es necesario que nuestra alma y nuestro corazón se alimenten de aquello que es el alimento espiritual. Así que estamos listos, vamos a proyectar el texto en la pantalla para los que miran el canal de televisión. Concéntrate, tómate este tiempo, este espacio es de vital importancia. Así que leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Decía yo en la introducción que cuando uno lee desde el versículo 44 hasta el versículo 52 se da cuenta que hay allí varias parábolas que son muy pequeñitas, son muy cortitas, pero que esconden un gran misterio. Y la primera que leíste fue la parábola de el tesoro escondido, que va desde el versículo 44 hasta el 45. O sea, se detiene específicamente en el versículo 44. Y que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y es interesante esta parábola, porque, ojo, dice, el reino de los cielos es semejante. No es idéntico, pero sí se parece mucho a esto que se nos está relatando. ¿De qué trata esta parábola? Pues nos revela el gran valor que tiene el hecho de que un hombre pueda encontrar o ser encontrado por el reino de Dios. La gran riqueza que existe. Porque si te fijas o lo analizas, dice que es semejante a un tesoro. El reino no es cualquier cosa. La aparición del reino en tu vida es el símil, es similar a que tú te encontraras con un tesoro. Fíjate que hace muchos años atrás existió en Estados Unidos la fiebre del oro. El hecho de encontrar oro y entonces ir a extraerlo. De hecho, hay películas y documentales que hablan acerca de la fiebre del oro. ¿Por qué? Porque la gente que encontró oro, lo mismo que la gente que encontró petróleo en su parcela, en su finca, en su campo, se hizo millonaria. Cuando tú encuentras un tesoro, te vuelves rico. Sí, te cambia la realidad completamente. Te cambia completamente la realidad. Si hoy día tú estuvieras, no sé, desenterrando algo en el patio de nuestra casa y te encontraras con petróleo, déjame decirte, amada mía, que probablemente nosotros nos convertiríamos en personas muy adineradas, porque el petróleo es un tesoro, le llaman el oro negro, es un tesoro de gran valor. Sí. ¿Sí me entiendes, no? Sí. El dueño de el terreno que esconde un tesoro se va a hacer millonario. Eso es un poco lo que Jesús está diciendo, pero en términos espirituales. Que todo aquel que se encuentra con el tesoro va a cambiar su realidad, porque las riquezas cambian realidades. A veces las cambian para algo completamente negativo, ¿sí? Conocemos casos de personas que se han encontrado riquezas, que se han hecho ricos de la noche para la mañana, y al final las riquezas han terminado destruyendo la vida. Claro. Pero en este caso en particular, esta es la única riqueza que no destruye la vida, sino que la lleva a prosperidad. Y no estamos hablando de una prosperidad material, estamos hablando de una prosperidad espiritual. Por eso digo, el Señor le está señalando a los discípulos, ¿no? Una verdad que tú tienes que tener muy presente. El que se encontró con el reino
Es similar a una persona que se encontró con un tesoro en un campo. La riqueza que va a obtener de este hallazgo es incalculable. Trasciende incluso a la eternidad. ¿Entiendes? Sí. O sea, insisto, si tú hoy día te encontraras, no sé, un yacimiento de oro en el patio de nuestra casa, amada mía, nos convertiríamos en dos personas muy adineradas. O sea, el valor del terreno, ¿no? Sería magnánimo, porque esconde un tesoro que te lleva a la prosperidad. Entonces, el Señor le está revelando a sus discípulos lo rico que es una persona que se encuentra con el tesoro. Pero hay un pero. Que el asunto no es solo encontrar el tesoro. El asunto es que para ser dueño del tesoro tienes que comprar el campo. Ujú. Entonces, por un lado, en la enseñanza Jesús nos muestra, quienes se encontraron con el reino, se encontraron con una tremenda riqueza, pero ojo, esta no es de quien se la encuentra, Sí. esta es de quien paga el precio. A ver si lo puedo enseñar de esta manera más clara, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños, Fallon, cuando nosotros éramos pequeños, bueno, yo soy 5 años mayor que tú. Crecimos prácticamente en la misma época, solo que yo soy 5 años más grande. Probablemente te recuerdes de esto, pero cuando nosotros éramos pequeños, o cuando yo era pequeño, para ser más específico, existía una regla de que lo que tú te encontrabas en el suelo, en la calle, era tuyo. Era la frase, no es de nadie. Te lo encontraste en el suelo. El que no se es lo de encontró nadie. Sí, es dueño, sí, ¿cierto? sí. Entonces de pronto tú ibas por la calle y te encontrabas, no sé, yo me encontré una vez, hablo de, debe ser finales de los años 80, me encontré un billete importante de nuestra nación. Me sirvió, con ese billete pude comprar los útiles escolares, me recuerdo. Claro, yo iba caminando por una calle, por una avenida, y de pronto en un lugar donde había pastizal, hojas secas, estaba allí el billete, ¿no?, atrapado. Yo miré para todos lados, no había nadie. Y entonces tomé muy contento el billete y me recuerdo que me puse a saltar y le dije, mamá, mira lo que me encontré, porque iba con mi madre. Mi madre me dijo, pasa para acá, me dijo. Útiles. Esto va a servir para los útiles, me dijo. Bueno, el punto es que estaba esa regla. No sé si los auditores concordarán conmigo, pero estaba esa regla que el que se lo encuentra es de él. No existe hasta el día de hoy, puede que esté equivocado, ¿no? La regla de te lo encontraste, anda, pregunta a algún departamento gubernamental si tiene dueño o no, y si no, cómpralo y es tuyo. Y a veces en la vida cristiana pensamos que existe esa regla, ¿no? Yo me encontré con este tesoro llamado reino, y entonces porque me encontré es mío. Pero resulta que el Señor Jesucristo no solo nos enseña que el reino es semejante a un tesoro, sino que nos enseña que este tesoro está escondido en un campo y que no le pertenece a quien se lo encuentra, sino que le pertenece a quien paga el precio por el campo. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes ser poseedor del reino, ni puedes hacerte parte de las riquezas que te va a otorgar el reino si no estás dispuesto a pagar el precio. Exacto. Que los beneficios del reino no es para quien se lo encuentra o quien es encontrado, sino para aquel que está dispuesto a pagar el precio. Lo que te muestra el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Él está dispuesto a enriquecerte. Pablo dice, hemos sido enriquecidos. Pablo dice en otro pasaje, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Pablo habla de las bendiciones espirituales en los lugares celestes. Riquezas. Las riquezas de gloria, en otro pasaje también lo señala. Pero Jesús está siendo enfático. El evangelio o el reino no es solo una riqueza extraordinaria que va a cambiar la vida de aquel que la pueda poseer. Así como cambiaría la vida de cualquiera que encontrara petróleo en su patio o un yacimiento de oro.
Jesús no solo está diciendo que el reino enriquece, Jesús está diciendo que ese reino que enriquece está escondido en un campo y que la única manera de poder hacerte rico o de poder recibir los beneficios es que pagues el precio del campo, no el precio del tesoro, el precio del campo. Porque, ¿cómo lo leemos? Vamos nuevamente al versículo 44, Fallon. Solo lee el versículo 44 para que nuestros auditores puedan observarlo. ¿Cómo dice? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A veces nos preguntamos por qué cosas que están relacionadas con el reino, que podrían transformar nuestras vidas, potenciarlas y llevarlas a un nivel superlativo, no ocurren, y sí ocurren con otros. ¿Por qué si tengo la misma Biblia y voy a la misma iglesia y he conocido y escuchado del mismo Cristo, cosas en mi vida no funcionan y en otros sí? Claro. ¿Será porque tú crees que eres poseedor de un tesoro sin haber pagado el precio? ¿Solo porque lo encontraste? Porque acabas de leer con claridad el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Qué hacen los tesoros? Lo repito una y otra vez. Los tesoros enriquecen a una persona. Porque eso hace un tesoro. Un tesoro te hace más rico, lo que significa que el reino va a transformar tu vida para bien. Te va a enriquecer espiritualmente. Te va a llevar por la vía donde la maldición y la miseria quedan atrás. Donde las ataduras y las ligaduras de iniquidad se pudren. El reino enriquece. Cambia el lamento en baile. Sí. Cambia la tristeza en gozo. Cambia el tormento por la paz. El reino enriquece. El reino tiene el potencial de cambiar estructuralmente a una persona. De una persona atada, adicta a cosas, a una persona libre de toda esclavitud. El reino enriquece. El reino ordena la vida. Cambia la estructura de la familia. Te lleva a ser un buen administrador. Te lleva a sanear áreas que estuvieron enfermas por años. El reino enriquece. El reino es un tesoro. Jesús lo dijo. El reino es semejante a un tesoro, pero el tesoro está escondido en un campo. Y no es de quien se lo encuentra. Y eso es muy importante. ¿Quieres enriquecerte espiritualmente? Porque yo no estoy hablando de cosas materiales, ¿ah? Sí. Aun cuando en Dios lo material también se ordena. Fallon, ¿quieres realmente poseer los beneficios del reino? Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Quieres ser tú poseedor de todas esas bendiciones espirituales en los lugares celestes? No te confundas. El reino, que es un tesoro, no es de quien se lo encuentra. Es de quien, habiéndolo encontrado, gozoso va, vende todo lo que tiene para comprar el campo en donde está escondido. Porque el reino está escondido en un campo. Y para ser dueño del tesoro tienes que comprar el campo, porque ese es el precio que pone Cristo. No lo está poniendo Gonzalo Maturana, lo está poniendo nuestro Señor Jesucristo. Que tú puede que te hayas encontrado con Cristo, pero no eres poseedor de Él hasta que pagas el precio. Exacto. Y es por eso que mucha gente que se encontró con Cristo y que ha decidido seguirle, pero no ha querido pagar el precio del campo, avanza en la vida viendo cómo a otros les funciona el evangelio y a ellos no. Fíjate, el apóstol Pablo habla de que el evangelio es eficaz. Tú concuerdas conmigo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque tú eres testigo de tu propia vida, de cómo el evangelio cambió completamente tu historia. Sí. ¿Sí? Y has visto cómo otros el evangelio les ha cambiado la historia, porque el evangelio es eficaz. Pablo dice que el evangelio es eficaz, solo que hay algunos que niegan la eficacia del evangelio, la eficacia de la piedad, pero la piedad tiene eficacia. Pero puede que aquí esté la respuesta del por qué no a todos les resulta eficaz, pues. Porque para algunos el evangelio parece ser simplemente una teoría, simplemente una receta aprendida pero que no funciona, y a otros un cambio extraordinario y radical. Sí. Como que a algunos les es más notorio el tesoro, la abundancia, la riqueza espiritual, y a otros, pese a que se encontraron con el tesoro,
como que no le funcionara. Como que no se ve la abundancia. Ya. Es como lo mismo el ejemplo que usted daba hace un tiempo, ¿no? Es como en un momento, es decir, muchas personas recibieron una herencia, no sé, un tesoro, encontraron una riqueza, pero no se les ve lo positivo, no se les ve lo productivo. Bien, porque el evangelio es cierto, es un tesoro, pero está escondido en un campo. Entonces la pregunta es, ya sabemos qué es el tesoro. El tesoro es el reino. Sí. Y el reino manifestado en Cristo, porque Cristo es el reino, ¿cierto? Cuando Juan presenta el reino acercado, lo que presenta es a Cristo. Juan dijo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y cuando le tocó presentar el reino acercado, ¿a quién presentó? A Cristo. Entonces, el reino, que es Cristo, la plenitud de Cristo, es ese tesoro. Pero dice que está escondido en un campo. Entonces la gran pregunta, ¿qué es el campo? ¿Y por qué Dios escondió el tesoro en un campo? Y la otra gran pregunta, ¿qué es pagar el precio por el campo? Porque fíjate que el individuo, el hombre que halló el tesoro, dice que gozoso fue a vender todo lo que poseía para comprar, no el tesoro, porque el tesoro no se compra el campo. Mira, y eso es lo que la gente pierde de vista. Esto es lo que la gente a veces no logra visualizar cuando lee. Dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. No casi todo. Todo lo que tiene y compra aquel campo. Tremendo, porque aquí también vemos otra cosa. Que el precio del campo es el equivalente a todo lo que tienes. Porque para ser poseedor del tesoro, dice Dios, tienes que comprar el campo. O sea, qué tremenda enseñanza es esta. Estamos desconstruyendo un pensamiento equívoco que se insertó dentro de la iglesia. La gente cree que porque se encontró con Cristo, entonces ya es poseedor de todas las bendiciones espirituales, porque así enseñan los predicadores. Los predicadores enseñan así, no digo todos, pero hay una gran cantidad de predicadores que te enseñan cosas que no son ciertas desde el punto de vista bíblico. Cosas que violentan lo que está escrito. Porque que tú te hayas encontrado con Cristo, lo cual es tremendo, porque nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no fuera dado por el Padre. O sea, ya es un tremendo milagro que tú te encuentres con el tesoro. Así es. Pero insisto, encontrarse con el tesoro no te hace poseedor de él. Por eso es que hay mucha gente que se encontró con Cristo y no va a haber tan solo un ápice de abundancia espiritual en su vida. No va a haber crecimiento, desarrollo y un cambio extraordinario. Como está escrito en aquello que son las Sagradas Escrituras, porque se encontró con el tesoro y cree que por solo el hecho de haberse encontrado con el tesoro son poseedores de ellos. Y Dios desde el cielo te dice, no, tú no eres poseedor de mi hijo porque te encontraste con él. Encontrarse con Cristo es el primer paso, Fallon. ¿Quién es poseedor de Cristo? ¿Quién puede decir, yo poseo a Cristo y tengo las riquezas de Cristo a mi favor? El que vendió todo lo que tenía para comprar el campo.